Muy buenas, mis amados hermanos y hermanas en el Señor. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir de la palabra del Señor a través de este medio. Espero que el Señor les esté bendiciendo de forma muy especial y nuestras oraciones en este tiempo para la situación y el momento que vive este país, especialmente cuando nos hemos vivido la experiencia de las elecciones. Este episodio obviamente es grabado antes, así de que no hay resultados todavía, pero cualquiera que sea el resultado, confiamos en el Señor, que sea para bien de su pueblo, para bien de la nación y del mundo entero. Pero gracias a Dios de que usted nos está siguiendo acá y nos reunimos para esta oportunidad nueva de estudiar el libro de Daniel. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 3 del libro de Daniel y los animo para que nos sigan en detalle este nuevo capítulo, esta historia fascinante que de una u otra manera nos está edificando en el tiempo presente también. Entonces, nuevamente bienvenidos y preparémonos para presentar adoración a nuestro Señor. Vamos a tener una palabra de oración por aquellos que tengan necesidades especiales, pero también una oración al Señor para que sea Él el que tenga el control de no solamente nuestra vida a nivel personal, pero también como lo ha hecho en la historia, el control de los pueblos, el control de los reinos, de los gobiernos y de alguna manera, cualquiera que sea la situación, el pueblo del Señor pueda seguir adelante, tener la libertad para adorar y poder ejercer en libertad nuestro culto, nuestra adoración al Señor. Y damos gracias porque lo podemos vivir y experimentar en este momento. Entonces, oremos por los que están enfermos, necesitados, oremos por los que necesitan trabajo, que están en diferentes situaciones de necesidad. Vamos a interceder al Señor en este tiempo. Vamos a orar. Señor, te pedimos y nos ponemos delante de ti, Señor, especialmente antes de cualquier petición, para decirte, Señor, que te reconocemos como nuestro único y verdadero Dios, que rendimos a ti solamente culto y adoración, y que, Señor, confiamos y esperamos siempre en la manifestación tuya. Gracias por tu presencia en medio nuestro, gracias por tu palabra revelada a nosotros, gracias por la oportunidad de comunicarnos y de compartir de tu mensaje a través de este medio. Y Señor, una bendición especial para aquellos que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje, esta reflexión, y que de alguna manera, Señor, pueda ser de beneficio para la vida de cada uno. Ponemos delante de ti la vida, Señor, y salud de aquellas personas en medio nuestro que están afectadas, enfermos. Seguimos orando por aquellos que conocemos, especialmente, Señor, a Unice, a Flor Leiva, a Gloria, también, Señor, a la hermana Esthercita, que prepara también para una nueva operación, Esther Aros, y también, Señor, por otras personas que pueden estar afectadas en estos momentos. Recordamos siempre a los miles y miles que están afectados por esta pandemia, ya sea porque están sufriendo y viviendo y experimentando los síntomas, pero también, Señor, por las familias de aquellos que han perecido en este tiempo. Consuélalos y guárdalos, Señor. Oramos por este país, Señor, oramos por el futuro de los Estados Unidos, por quien tú pongas como gobernante, y Señor, que podamos vivir tiempos de paz, tiempos de solidaridad, de beneficio comunitario, Señor, cualquiera que sean los resultados. Ayuda a este país, ayuda también a otros países, Señor, que viven situaciones políticas inestables, y Señor, que tú muestres el control en sus vidas.
Te rogamos tu dirección, tu compañía en esta noche, Señor. Recibe las alabanzas, recibe la adoración, pero también, Señor, danos de la llenura de tu Espíritu para explorar tu palabra, para recibir mensaje a través de ella, especialmente a través de este estudio que estamos haciendo del libro de Daniel. Abre nuestro entendimiento, da entendimiento a aquellos que están escuchando, especialmente, Señor, que veamos el mensaje tuyo aplicado a nuestra experiencia personal. Pedimos tu dirección en ese sentido, Señor. Acompáñanos en el resto de esta reunión y de este tiempo, y, Señor, que tu nombre sea glorificado por encima de cualquier otra cosa. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, vamos a tener un tiempo de alabanza, como siempre, inmediatamente después entramos en el estudio del capítulo 3 del libro de Daniel. Vamos a tener un tiempo de alabanza. Vamos a cantar el coro Que te alaben, el número es 120. Que te alaben los montes, los valles, que te alaben la tierra y el mar, que te alaben los hombres, las aves, nunca, nunca dejen de alabar. Aleluya, aleluya, aleluya al Cordero de Dios, aleluya. Aleluya, aleluya al Cordero de Dios. Que te alaben los montes, los valles, que te alaben la tierra y el mar, que te alaben los hombres, las aves, nunca, nunca dejen de alabar. Aleluya. Aleluya, aleluya al Cordero de Dios, aleluya, aleluya al Cordero de Dios. Amén. Cantemos el coro, hay un gran río, el número es 117. Hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente llena de su amor. Ven a sus aguas, tu vida llenará. Hay un gran río que nunca se secará. Hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente llena de su amor. Ven a sus aguas, tu vida llenará. Hay un gran río que nunca se secará. Amén. Vamos a cantar el coro Jesús yo te amo, el número 130. Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti, porque tú me has salvado, porque tú me has sanado. Jesús yo te amo a ti, Jesús yo te amo, Jesús
número 127. Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es el Espíritu de Dios. Hay una dulce paz dentro de mí, y yo sé que es el Espíritu de Dios. Espíritu Santo, gran Consolador, queda con nosotros, llénanos de amor. Estas bendiciones te damos, Lord. Todos sabemos que es viva nuestra fe al partir de aquí. Bendiciones Dios nos puede dar cuando las querramos aceptar. Solo tienes que creer en Él y el amor de Dios en tu ser. Espíritu Santo, gran Consolador, queda con nosotros, llénanos de amor. Estas bendiciones te damos, Lord. Todos sabemos que es viva nuestra fe al partir de aquí. Amén. Cantemos el coro, bendito sea Jehová la roca, el número 18. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Salvador. En tu palabra yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Salvador. En tu palabra yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya, amén, 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 amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor por estas alabanzas, y desde ya también aprovechemos la oportunidad para reiterar nuestra gratitud a la hermana Olga Ramírez, que nos estuvo ayudando durante este tiempo. El pasado domingo la hermana Olga y su esposo nos dejaron, se regresaron a su país, Guatemala, y obviamente pues vamos a lamentar mucho la ausencia de los hermanos, y especialmente la hermana Olguita en la participación en estos servicios. De todas maneras, tenemos algunos cantos grabados desde antes, y por eso podemos aprovechar su talento y su voz para ayudarnos en este tiempo de alabanza para el Señor. Pero obviamente el Señor hace la provisión, y tendremos quien siga cantando para ayudarnos para la gloria del Señor. Vamos entonces en esta noche a adentrarnos en el estudio del libro de Daniel, específicamente el capítulo 3. Vamos a leerlo de la Nueva Versión Internacional, y si usted tiene su Biblia con usted, sígame. No importa la versión que tenga, yo lo voy a estar haciendo una Nueva Versión Internacional, pero
De todas maneras, siempre me gusta hacer referencias a la tradicional versión Reina y Valera. Entonces, dice así el capítulo 3. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar la dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gentes de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni le adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos estos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. «¡Que viva su majestad por siempre!», exclamaron. «Usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales se inclinen ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de las provincias de Babilonia que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Lleno de ira, Nabucodonosor les mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: «Ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno de llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos». Sadrach, Mesach y Abed-nego le respondieron a Nabucodonosor: «No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua». Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abed-nego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno, que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abed-nego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso en pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego?
Así es, majestad, le respondieron. Pues mire, exclamó, y allí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño, y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces Nabucodonosor exclamó: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y les salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuere el suyo. Por lo tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de esto, el rey promovió a Sadrac, Mesac y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. El Señor añada bendición a la lectura de su palabra, y pedimos la dirección del Señor para poder meditar en ella. Vemos aquí en este capítulo otra historia fascinante que nos gustaba oír de niños, historia bíblica que nos gustaba oír de niños, y parecía una gran fantasía, y quizás ahora de mayores a lo mejor de pronto haya dudas cómo fue esto, y a lo mejor buscamos por explicaciones científicas de lo que pudo haber sucedido. Pero cuando miramos en la palabra del Señor y miramos en este capítulo, vemos detalles bien interesantes que reafirman el poder de Dios y lo que Dios puede hacer, y también la fe de aquellos que están convencidos en aquel a quien han creído. La fe de estos 3 amigos de Daniel nos inspiran a nosotros en el día de hoy para mirar cómo debe ser la fe nuestra, y cómo debe ser nuestra actitud en relación a ser fieles al Señor, a cumplir con sus mandatos y no dejarnos ser afectados, no dejarnos ser amedrantados por las situaciones que podamos vivir en un determinado momento. Entonces exploremos este capítulo. Curiosamente, este capítulo Daniel está ausente, no sabemos específicamente la razón, pero no es mencionado acá, aunque él es el narrador de esta historia, y después del versículo 7 creo que leía que el texto es en hebreo, el texto es en arameo, no en hebreo sino en arameo, como para que todo el mundo de la gente que habitaba en esa época en Babilonia supiera lo que estaba pasando, que todo el mundo, ese era el lenguaje oficial del imperio babilónico, el arameo. Entonces, si él escribía en arameo, podía llevar el mensaje a gente que no eran judíos, y específicamente por lo que ocurrió acá, en el sentido de que el resultado al final beneficia a todo el pueblo judío, pero al mismo tiempo lanza una advertencia contra aquellos que no son judíos, pero quieren de alguna manera atacar y afectar la creencia de los judíos.
Es interesante ver, por ejemplo, al principio, después de que hemos visto lo que sucedió en el capítulo 2, como Nabucodonosor estaba soñando con una estatua, cómo Daniel interpreta su sueño de esta estatua y todo eso, y de pronto vemos a un Nabucodonosor que se le ocurre, vamos a construir una gran estatua, una estatua de 27 metros de alto, sí, estamos hablando de casi 100 pies, más el pedestal y todo esto. Dice que una estatua de oro, y este Nabucodonosor que estaba tan sorprendido, tan emocionado con lo que había hecho Daniel, de adivinar su sueño, interpretar su sueño, y decirle lo que iba a ocurrir, y cómo él hizo esa declaración de reconocimiento del Dios de Israel, el Dios de los judíos. Decíamos ahora 8 días de que no necesariamente eso implica una conversión. Más bien, lo que podemos pensar de lo que hay en el corazón de Nabucodonosor es, bueno, este es uno más de los dioses, este es el Dios más grande, pero eso no quita el de que él haya seguido creyendo en otros dioses. Y es más, él se presenta aquí como un dios, porque parece ser que la estatua tenía la imagen de él. Y de pronto se le ocurre de que todo el pueblo tiene que rendirle pleitesía como si fuera un dios, y rendirle adoración, y se debe inclinar ante esta estatua como un símbolo de esa característica divina que él posiblemente estaba pensando que tenía. Y lanza una ordenanza a todos los oficiales de los diferentes estratos de los gobernantes de los puestos públicos, podríamos decir de esa manera, que había en esa época: sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, toda la corte y todos los niveles de gobierno que tenía en ese momento, para que se cumpliese esto para todas las gentes. Y allí, en este lugar, en Dura, la llanura de Dura, que es parte de la provincia de Babilonia, es donde levanta esta estatua. Otra vez, Daniel no está allí, no lo menciona, no sabemos qué estaba sucediendo con él. A lo mejor estaba viajando por su puesto tan importante que le habían dado, posiblemente estaba en otra parte del imperio, visitando alguna otra área, pero esta experiencia no lo incluye a él, y seguramente nos inclinamos a pensar de que él de pronto no estaba en Babilonia, y por eso no fue afectado por las intrigas de los otros oficiales del gobierno. Recuerden que estos oficiales, así como Daniel y estos muchachos, estos jóvenes, no necesariamente era gente local, era parte de toda esta gente que había traído Nabucodonosor de los diferentes países del imperio, y ellos eran los que participaban en el gobierno. Y a lo mejor se empieza a levantar sombras de intriga y de envidia, quizás por el puesto de preeminencia que le dieron a Daniel, y también a los amigos de Daniel. Y en este decreto y en esta acción de Nabucodonosor, se les presenta la oportunidad de ponerle trampas, de intrigar específicamente, como se narra aquí, contra estos tres jóvenes, ¿sí? Sadrach, Mesach y Abednego. Esta gente se dio cuenta de que ellos no adoraban esta estatua, no rendían pleitesía cuando sonaban los instrumentos, porque ese era
esa era la instrucción que habían recibido. Cuando sonaran los instrumentos, entonces inmediatamente se inclinaban para adorar la estatua. Debían inclinarse y adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Entonces la intriga viene en ese sentido. Esto no lo están haciendo. Y el rey en la ordenanza dijo que el que no lo hiciera lo iba a poner de inmediato en un horno en llamas. ¿Qué podíamos decir entonces de lo que ocurre acá? En referencia a la muerte a un horno en llamas, era común, así de que posiblemente podía ser un horno dedicado específicamente a la ejecución de criminales o enemigos del gobierno, pero también era muy común la existencia de hornos como estos para la fabricación de ladrillos. Y en referencia a eso, cuando más adelante dice que se va a calentar el horno a 7 veces más caliente de lo usual, algunos intérpretes dicen que lo que quiere significar es que se va a calentar hasta lo más posible, porque obviamente no había en ese tiempo instrumentos para medir la temperatura y hacer la multiplicación de cuánto debía ser 7 veces esa cantidad, pero el número 7 es un símbolo de completez en la mayoría de las culturas del Antiguo Testamento, del Medio Oeste. Entonces la expresión que se usa más adelante para indicar que se calienta 7 veces, hasta 7 veces más, en realidad significa hasta lo más posible, lo más caliente que puede ser este horno. Y parece que es un tipo de horno de que se fabricaba ladrillo y se podía entrar una persona allí, a ese lugar tan caliente. Entonces viene la intriga, viene la queja contra los judíos delante del rey, y vemos la reacción de este rey, Nabucodonosor, y llama la atención porque otra vez estamos hablando de alguien que no mucho tiempo atrás estaba admirado del Dios de los judíos, y ahora se enoja sobremanera contra estos 3 judíos que sabía que compartían el mismo pensamiento y las mismas ideas y creencias que Daniel. Pero obviamente podemos pensar de que como lo estaban contraviniendo, estaban desobedeciendo directamente su orden, entonces no hay mucho uso de razón allí para considerar la situación particular de estos individuos. Así de que por decreto de él, estos hombres que no estaban haciendo lo que él había ordenado eran merecedores de la pena que él mismo había decretado para aquellos que no cumplieran con ese precepto, ¿sí? Y entonces aunque Nabucodonosor había conocido a Dios, como lo vimos en el capítulo 2, él seguía siendo la máxima autoridad política y gubernamental, y podemos decir espiritual del pueblo, y piensa de que cuando se contraviene su voluntad, cualquier rebelión de cualquier tipo, entonces él no la debe tolerar, y por eso entonces obviamente ese es el castigo para estos hombres. Ahora observen la actitud en gran medida prepotente de Nabucodonosor cuando les dice, por ejemplo, específicamente
en el versículo, déjeme decirle, versículo 15, dicen, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Vemos el egocentrismo y la prepotencia con que él se presenta a decirle a estos hombres que van a ser lanzados al horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarnos de mis manos. Y llegamos aquí a lo que podríamos decir es el clímax de este capítulo. Cuando los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, le responden a Nabucodonosor. Y yo diría que es un excelente ejemplo de fe práctica. No la fe que a veces se predica de ser una fe de manipulación a Dios. Y no debe ser así porque obviamente Dios no va a ser manipulado. Pero yo quiero que miren con detenimiento la forma como estos hombres le responden a Nabucodonosor. Dice, si se nos arroja en el horno en llamas, versículo 17, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Si el Dios al que servimos, Él tiene la capacidad para librarnos, protegernos, guardarnos y librarnos de la mano del rey o de cualquiera. Pero, dice, pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Y esto es lo que yo llamo un respeto tremendo a la soberanía de Dios. Aquí en el Antiguo Testamento vemos un ejemplo marcado tremendo de lo que es reconocer la soberanía de Dios. Dios tiene capacidad, puede librarlos, y ellos creían eso, pero también creían que era la voluntad de Dios quien tenía la última palabra. Puede ser que Dios no los iba a librar, pero no era porque Dios no fuera capaz, sino porque había otros planes en la mente de Dios. Y para mí esto ilustra lo que es una fe sana. Porque he visto muchos ejemplos que muchas veces se convierten en fuente de frustración para muchos cristianos, cuando de una forma a veces prepotente, a veces un poco naif, dicen en inglés, un poco inocente, dicen, por ejemplo, yo declaro en el nombre del Señor que usted está sano. Yo declaro que usted no tiene esa enfermedad. Yo declaro que usted va a obtener eso que usted quiere en el nombre del Señor. Y las oraciones de algunos, y he oído cantidades, usted ya está sano, declare sanidad desde ya. Y tengo problemas con eso, porque es justamente no respetar la soberanía de Dios. Dios tiene la capacidad, el poder de sanar, de salvar, de resucitar. La especialidad de Dios son los imposibles. Pero Dios es soberano en referencia a cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer y si lo va a hacer. Si lo hace, gloria a Dios. Si no lo hace, también. ¿Por qué? Porque así como estos individuos, podemos decir, soy fiel al Señor. Soy fiel al Señor no por las obras de Dios, sino porque yo estoy convencido a quién he servido y soy fiel al Señor. Aún bajo amenaza de muerte, estos jóvenes habían tomado la determinación, como habían aprendido desde sus antepasados, desde cuando Dios dio la ley a Moisés
Y le dijo, no se van a postrar delante de dioses ajenos. No se van a dejar contaminar de las creencias paganas. Para ellos era claro y determinante esa acción. Y eso los convierte en gigantes de la fe. Porque sea que Dios haga la obra o no la haga, es la voluntad de Dios. Pero haga o no haga la obra, bendito sea el nombre del Señor. Recuerden lo que decía Job, ¿sí? Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Dios me puede salvar de este horno en llamas. Él tiene el poder para hacerlo. Estaban convencidos de eso y así se lo expresan a Nabucodonosor. Pero aún si no lo hace, nosotros vamos a obedecer a nuestro Dios. Y nuestro Dios nos dice, no nos inclinamos ante ningún otro Dios. No nos inclinamos y no rendimos pleitesía a ninguna estatua ni imagen. Porque eso no está acepto a los ojos de mi Dios. Entonces, una tremenda lección de fe, de cómo debe ser practicada la fe. ¿Ve? Todos queremos que, obviamente, si alguien está enfermo, que se sane, y oramos por sanidad. Pero recuerden, tenemos que orar por la voluntad de Dios. Que Dios manifieste su voluntad. Y Dios puede sanar, puede restaurar, puede hacer la provisión que estamos necesitando. Pero Dios sabe el tiempo y sabe exactamente lo que nos conviene, y eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Es la práctica de nuestra piedad, ¿sí? Que tiene que mirarse en términos de esa convicción nuestra. Tengo una nota aquí, dice acerca de cómo crecer en la piedad. Y piedad significa dedicación a Dios. Estos hombres estaban dedicados al Señor. Y la práctica de la piedad implica mostrar fe en tiempos de adversidad, tanto como en tiempos de prosperidad y en tiempos de paz. Esa es la práctica de la piedad. Implica comprometer nuestra fe cuando somos amenazados por persecución. Implica no dejar a Dios, o mejor dejar que Dios use esos momentos especiales para mostrar nuestra convicción, para mostrar de que realmente servimos y cómo servimos a nuestro Dios. Así, tenemos que rechazar el comprometer nuestras convicciones cristianas y en gran medida rehusar unirte a la mayoría que están tratando de hacer el mal o adorar otras formas de falsos dioses. La mayoría aquí siguió lo que el rey había dicho. Se postraron y adoraron a la estatua. Estos hombres no lo hicieron. ¿Por qué? Porque estaban mostrando un ejemplo tremendo de esa fidelidad al Señor, una medida grandísima de piedad. Y entonces vemos lo que dice la historia. El rey los metió allá, bien enojado. Estaba tan caliente el horno que los hombres que fueron a meter a los tres jóvenes, a Sadrach, Mesach y Abednego, estaba tan caliente que ellos murieron inmediatamente. Pero una vez que estuvieron adentro, parece que Nabucodonosor se quedó mirando a ver qué era el resultado de todo esto. Y obviamente esto fue una oportunidad de testimonio. Y la cosa extraordinaria que sucedió allí es que apareció un cuarto hombre.
Y Nabucodonosor fue el que vio eso, ¿sí? Hay 3 hombres, hay 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno. Y el mismo Nabucodonosor dice, y el cuarto tiene la apariencia como de un dios, como de un ángel. En algunas traducciones dice como un hijo de Dios. Y más adelante como si fuera un ángel. Entonces este cuarto individuo lucía diferente. Y hay muchas interpretaciones acerca de esto. Algunos piensan era un ángel, estaba protegiendo a estos siervos del Señor. Otros dicen de que es una aparición temprana de Cristo para librar a estos individuos. De todas maneras, este evento fue de tremendo testimonio para Nabucodonosor, que por segunda vez se enfrenta a una obra tremenda del poderío del Dios de Israel. Y él con sus propios ojos le toca presenciar esta situación y lo hace cambiar de actitud y inmediatamente hace salir a Sadrach, a Mesach y a Abednego, y la gente que le acompaña es testiga también de lo que sucede. Versículo 27, todos los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Su ropa no estaba quemada y ni siquiera olían a humo. Entonces la declaración que hace Nabucodonosor es tremenda en el sentido de que nuevamente reconoce la obra del Dios de Judá, el Dios de los judíos. Alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Él es el que está diciendo eso. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Tremendo testimonio. Y el mismo emperador lo estaba viendo. Por tanto, yo declaro que se descuartice, imágenes violentas, a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego. Y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Entonces, Nabucodonosor es testigo presencial de esta obra extraordinaria de Dios, de esta salvación tan tremenda para estos jóvenes, e inmediatamente reacciona muy impulsivamente en términos también de violencia, y llama la atención siempre el cambio de parecer que siempre tenía Nabucodonosor. Y aquí llega el punto de decir, bueno, si no, alguien que atente contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, pues va a ser descuartizado y su casa va a ser reducida a cenizas, no importa de qué nación, de qué lengua hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esa manera. Interesante. Y podríamos decir, bueno, ¿será que ahora sí Nabucodonosor realmente está creyendo en este Dios? ¿Será que este es el momento en que él toma una decisión por seguir al Dios de los judíos? Vamos a ver qué pasa. Sí. Pero podemos adelantar de que no creo que haya mucha diferencia con su primer episodio en el capítulo 2, porque él sigue siendo el emperador, está metido en una cultura que es politeísta, él mismo se ve como Dios, y aunque ve las obras tan grandes de Dios, no hay una entrega genuina a
a este Dios. Y eso me hace pensar en situaciones presentes de gobernantes, de gente en eminencia, que a veces abren la boca para decir cosas muy bonitas de Dios, pero que en el fondo siguen sirviéndose a sí mismos, siguen tomando provecho de la fe de algunos, y a veces hacen declaraciones en beneficio de los que creen de cierta manera como los cristianos, y en verdad se parecen a Nabucodonosor, se sirven a sí mismos. Lección importante aquí. Número 1, la convicción que el cristiano debe tener en lo que cree, en sus principios, en su fe, en las obras que Dios nos ha ordenado que hagamos para bendición de nosotros, y mantenernos obedientes a eso. Estar aún en posición como la de Sadrach, Mesach y Abednego, de que aún en peligro de muerte mantuvieron su convicción. Y mostrar una fe en la cual esa fe se someta a la voluntad de Dios. No es lo que yo quiero, no es como quisiera que fueran las cosas, es como deben ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos sujetamos a la voluntad de Dios y de esa manera relacionarnos con Dios. Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe el momento y las circunstancias de las cosas. Entonces aprendamos la lección, pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios cuando pidamos. Seamos fieles a nuestros principios, fieles a lo que la palabra del Señor nos dice. Y miremos con cierto grado de escepticismo cuando de pronto algunos por conveniencia alrededor nuestro declaran cosas tan bonitas acerca de Dios, pero en realidad no las viven, no las sienten, no es genuino. Podríamos decir de que esta es la lección que aprendemos acá de Daniel capítulo 3. Otra vez Daniel no está allí, pero son sus amigos y compañeros los que viven esta experiencia también, y eso nos muestra el grado de dedicación de estos jóvenes. No era solamente Daniel el que más alumbraba, si podemos decir de esa manera, pero estos 3 jóvenes también son ejemplo de testimonio, de fe y de convicción en ese Dios que habían conocido y que servían desde la niñez posiblemente. Entonces, mensaje para todos. Esto es lo que podemos decir. Espero que haya sido de bendición para todos y podamos aprender la lección de Sadrach, Mesach y Abednego. Oremos. Señor de toda gloria, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas a través de ella. Y, Señor, por lo que nos inspira para vivir nosotros cada día. Manifiéstate, Señor, en medio nuestro. Danos la fortaleza, la valentía, Señor, para defender tu palabra y defender nuestra fe ante cualquiera que nos demande razón de esa esperanza que hay en nosotros. Ilústranos, prepara tu pueblo, Señor. Manifiéstate, Señor, en estos tiempos difíciles y ayúdanos, Señor, a estar descansando en ti, sabiendo de que tú has de manifestar tu voluntad en toda circunstancia. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima.